Shalom Lekulam, bienvenidos nuevamente a mi canal IMA Latina en Israel. Bueno, para los que son fieles seguidores de este canal, sabrán que me encontraba de viaje fuera de Israel en el hermoso país de Panamá. Y bueno, para los que están llegando por primera vez, aparte de darles una cordial bienvenida a esta linda comunidad, quiero también contarles un poco del contexto. Soy Sara Débora, colombiana de nacimiento, viviendo en Israel hace casi 5 años, con una familia multicultural dentro de un entorno ortodoxo en la hermosa ciudad de Beit Shemesh, en el centro de Israel. Y bueno, el día de hoy quiero compartirles una especie de continuación de un blog previo a mi viaje que se llamaba 10 tips de viaje para judíos ortodoxos. Por cierto, si hay alguno acá que no lo haya visto, en algún punto en este video les voy a dejar un tag para que lo puedan ver, vale la pena. Y esta de cierta forma es la continuación, porque ahora que ya estamos de vuelta en Israel, quiero contarles ciertas anécdotas que nos pasaron en este viaje y que me parece importante e interesante compartir con todos ustedes. No se pierdan por favor el contenido de hoy, que va a estar muy bueno de principio a fin. ¡Empecemos! Bueno, ahora sí, entremos en materia como a mí me gusta. Lo primero, ¿por qué escogimos Panamá? Ya en el video de los 10 tips de viaje para judíos ortodoxos, les había comentado la importancia que tiene para una familia que guarda Torah y Mitzvot el sitio que se decide para vacacionar. Sí, importancia que realmente para nosotros no tiene precio, ¿ok? Entonces, escogimos Panamá porque yo le dije a mi esposo, lo primero, y antes de buscar lugares de ensueño, playas paradisíacas, sitios altamente turísticos, para nosotros la premisa es buscar comunidad judía. Obvio, porque esos quienes somos. Y, por tanto, al tener comunidad judía, también nos aseguramos que no vamos a tener problema con el tema kosher, sobre todo lo que tiene que ver con la alimentación. Y por eso, después de explorar muchas opciones, escogimos Panamá. Aparte de que, como ya les conté a los que no sabían que soy colombiana, pues deben saber que Panamá es el país que está contiguo a Colombia. ¿Y por qué buscamos eso? Porque las vacaciones eran también con mis padres, quienes viven en Colombia, y mis otros 3 hijos que son colombianos y viven en este país haciendo su universidad. Por tanto, Panamá nos resultó un destino práctico, aparte de kosher, pero también en términos de desplazamiento para ellos, que era más fácil para todos. Bueno, también pasa que cuando uno va a un país por primera vez, hay muchas ciudades, obviamente, la extensión es grande, que no es el caso de Panamá, que es un país relativamente pequeño, pero igual, por primera vez siempre uno querrá abarcar la mayor cantidad de cosas. En realidad tampoco fue esta nuestra premisa y por eso, como les decía yo, son anécdotas de viaje. Con mi esposo decidimos solamente centrarnos en 2 sitios y íbamos a estar varias semanas, pero no queríamos hacer un viaje maratónico, un viaje desgastante. Para nosotros lo principal era compartir tiempo en familia. Y sí, obviamente, disfrutar de algunos destinos bonitos, ¿cierto? Comunes, que fueran de agrado para todos, pero basándonos no tanto en estar madrugando para hacer tours, para estar yendo de un lado al otro, viajando, que uno termina llegando al final de las vacaciones más cansado de como estaba antes de empezarlas. Entonces, primero llegamos a Ciudad de Panamá. Sí, desde allá yo les compartí el video, que no sé si lo han visto también por aquí, les recomiendo, donde está el supermercado kosher más grande del mundo. Imagínense, más grande incluso que los que conseguimos acá en Israel, allá en Ciudad de Panamá, en Punta Paitilla. Y entonces, gracias a que mi esposo contactó con tiempo a un rabino de la comunidad judía de allá, en nuestro caso de Chabad, que es la Kehilá a la que pertenecemos, pudimos alquilar un apartamento que estaba justo, como decimos acá, en el centro de la acción. Es decir, a 1 cuadra del supermercado kosher más grande del mundo y a 2 cuadras de la sinagoga. ¿Qué más podemos pedir? Todo lo que necesitáramos estaba ahí a distancia caminable y lo que no, bueno, igual alquilamos un auto y nos fue muy fácil desplazarnos de esta manera. Ahí compartimos la primera semana, que ese fue el tiempo en que mis padres pudieron estar con nosotros. Ya cuando ellos se fueron, de ahí nos
fuimos a otra casa que habíamos rentado ya por el área de la playa, pero no quisimos escoger el mar en el lado del Atlántico. Ustedes deben saber que Panamá, como es el canal, está obviamente conectando los dos océanos. Y el océano Atlántico siempre, como es más azulito, más bonito, más turístico, pues va a estar así lleno de gente. Aunque escogimos una temporada que no era alta precisamente por el tema del Señor, porque en piscinas y en playas, nosotros como familia religiosa, pues tenemos ciertas reservas de no exhibirnos en público, ¿cierto? Así obviamente guardemos nuestro recato en los trajes de baño que usamos y todo. No nos gusta estar con mucha gente, ¿sí? Entonces queríamos un sitio más privado. Por eso buscamos una casa en una especie de resort que también se las compartí a ustedes. Les mostré el mar, les mostré la playa, qué bonito era hacer Ibodedú, de esa conexión privada con Hashem en medio de esos paisajes tan lindos. Y bueno, ese fue el sitio donde finalmente terminó todo nuestro paseo, digamos, de esta última recta final de las vacaciones en Panamá. Entonces lo que me queda de experiencia para cerrar este primer punto es que siempre, siempre, siempre pongan a Hashem como prioridad. Y ya eligiendo un destino vacacional donde haya Torah y donde haya Misbot, ustedes van a disfrutar porque van a encontrar todo el resto de cosas. Créanme que Hashem premia. Bueno, pasando a otro punto, vamos a hablar de lo que pasó en los aeropuertos. En este específico momento les voy a hablar del avión. Resulta que como es un viaje tan largo, pues siempre hay que hacer alguna parada, algún stop. De ida, por el itinerario que logramos conseguir al precio más favorable para nosotros, el stop era en Ámsterdam y de regreso era en París. ¿Qué pasó? Que de ida era muy favorable, eran, no sé, menos de 2 horas incluso de tiempo de espera mientras pasábamos de un avión a hacer la conexión con el otro. O sea, Tel Aviv, Ámsterdam, y ahí cambiamos de avión y terminábamos ya en el siguiente vuelo directamente en Ciudad de Panamá. De regreso lo conseguimos Panamá, París y París, Tel Aviv. Pero ese ya no era tan conveniente porque el tiempo de espera eran casi de 8 horas. Entonces, voy a contarles lo que pasó de ida y luego lo que pasó de regreso en la estación en París. Resulta que de ida, y se los comenté en el video de los tips de viaje, nosotros íbamos aprovisionados con ciertos snacks como comidas, ¿no? El fiambre que dice uno en Colombia, porque uno nunca sabe, a veces uno puede estar en un aeropuerto, se retrasa el vuelo, se pierde, Dios no lo permita, por algún motivo, y si uno no está seguro que hay comida kosher allá, entonces imagínense uno qué hace, más en nuestro caso viajando con una nena. Mi niña pues tiene 4 añitos, así que pues hay que mantener siempre asegurado que se tenga comida extra porque a esa edad comen mucho. Bueno, ¿qué pasó? No tuvimos problema en las comidas del avión, en teoría, ¿cierto? Pero yo, y creo que no he comentado esto en el canal, pues es algo muy personal, pero bueno, para el ejemplo específico lo voy a hacer. Llevaba más de 2 años enferma con diferentes trastornos y pasando de médico en médico, especialidad en especialidad, por muchos bedicot, se dice, chequeos, y lo que yo ya sospechaba, pues resultó ser confirmado, que desarrollé un problema con el gluten, es decir, fui diagnosticada como celíaca, o sea, tengo intolerancia al gluten. Por ende, ya desde hace por lo menos un mes que paré todo consumo de harinas, harina de trigo estoy hablando, y ya no puedo ni de trigo ni de espelta, este tipo de harinas que uno usa, por ejemplo, para hacer las halot, los panes de Shabbat. Ya me toca comprar otro tipo de panes o hacerlos con una harina especial que es gluten free, sin gluten. Pero bueno, ¿a qué viene este paréntesis? Que nosotros, pues como familia ortodoxa que somos, ya habíamos hecho, cuando hicimos la reserva de nuestros tiquetes, habíamos pedido que la comida fuera kosher, obviamente. Eso fue uno de mis tips también que les di a ustedes, ¿cierto? Sin comida kosher no podemos alimentarnos en un vuelo. Entonces, el tema es que así como hay opción para comida kosher, hay opción para comida sin gluten, hay opción, por ejemplo, para los que son vegetarianos y otras
clases de dietas diferentes que uno tiene acceso sin pagar un costo adicional, ¿cierto? Por el hecho de comprar un boleto aéreo. Ahora, ¿qué descubrimos ahí? Que no hay una opción que permita combinar con el tema kosher otra situación como por ejemplo la mía, que era el problema con las harinas. Es decir, no había manera de pedir una dieta kosher que fuera libre de gluten. Entonces, cuando yo hice el vuelo desde Tel Aviv y terminamos pues en Panamá, me tocó casi que alimentarme con lo que yo había llevado extra desde acá, desde Israel. ¿Por qué? Porque resulta que la comida obviamente sí era kosher, pero todo era con harinas. Entonces era pasta o ensalada con pasta o el pan o una torta, o sea, todo lo que había, lo único que me podía comer de ahí era la bebida y en una de las comidas nos dieron fruta. Y ya, para de contar. Y estamos hablando de un viaje muy largo, o sea, estamos hablando de un itinerario que en total puede gastar 22 horas, ¿cierto? De regreso incluso nos gastamos mucho más, pero de ida fueron 22 horas, entonces uno 22 horas alimentándose solamente con snacks, pues no es muy agradable, pero bueno, ahí les comento que esa fue mi primera anécdota del viaje para que sepan que a veces pasa uno por ciertas pruebas, pero bueno, besimha, como decimos, con alegría, porque no voy a comprometer mi observancia de mi dieta kosher por absolutamente nada. Ahora, ¿qué pasó de regreso? Ese sí fue peor. Porque resulta que, obviamente, la comida kosher la habíamos pedido de ida y de regreso, en todos los vuelos, ¿no? Los 2 trayectos, o sea, serían 4 trayectos en total para los 3 pasajeros que éramos nosotros. Pues no sé qué pasó, pero de regreso, cuando empezaron a distribuir la comida, y ahí va otro paréntesis que voy a hacer porque no les comenté que el pedir kosher también tiene una ventaja, y es que nos sirven de primero, ¿sí? No sé qué pasa, pero de pronto por ser un menú especial y porque no es mucha gente la que come kosher, entonces a uno le dan prioridad. Entonces cuando uno tiene niños eso está muy conveniente también, porque somos los primeros en ser atendidos. Y cuando estamos hablando de un vuelo internacional son aviones de muchísimos pasajeros, estamos hablando de mucha gente ahí, no sé, no los conté, pero mínimo 200 personas, tal vez más. Entonces pues que a uno le den la comidita de primero pues es bastante apreciada, sobre todo por lo que les dije, el tema de los niños. Pero resulta que vi que la tripulación empezó a servir la comida, ¿cierto?, al grueso de los pasajeros y no nos habían pasado nada. Yo dije, esto tan raro. Cuando de repente llegó una aeromoza, azafata, bueno, como le llamen en sus países, y toda con una sonrisa, porque muy amable que sí era la señora, por cierto, me dice, mira, y este es un menú infantil especialmente para tu niña. Entonces, yo lo vi, pero no le vi. Normalmente la comida kosher, y voy a ver si tengo por acá unas imágenes para compartirle, viene completamente sellada con un papel que garantiza con el sello kosher, ¿cierto?, que ha sido supervisado y que no ha sido abierto ni siquiera para calentarse. Es un papel resistente al calor que así como viene en la bandeja herméticamente sellada, así nos lo entregan y solamente uno como el consumidor final puede destaparlo. Entonces me llamó la atención que esa comida para mi hija no venía con nada de eso. Entonces, antes de pasársela a mi nena, yo la miré y entonces yo le dije a ella, discúlpame, pero no le veo el sello kosher, ¿dónde está? Entonces me dice ella, ¿kosher? No, yo a ella la tengo pues por la edad en la lista acá de los menús infantil, pero no hay nada que diga que kosher. Entonces ya mi esposo le preguntó, le dijo, pero espérate, somos 3 en esta familia, puedes revisar entonces si para nosotros está la comida kosher. De pronto fue un malentendido con la nena. Ella revisó y dijo, no, en todo este vuelo solo hay una comida kosher que fue solicitada y ya la entregué hace rato, por lo que les dije la prioridad. Ahora ya estoy repartiendo a todo el resto de los pasajeros dando prioridad a los niños, pero no hay más comidas kosher. Entonces mi esposo dijo, absolutamente yo no puedo recibirle, ni mi esposa, ni mi niña incluso, una comida que no sea kosher. Y no entendemos qué pasó, pues nosotros la pedimos con tiempo. De hecho, de venida hasta Panamá nos dieron comida kosher. Entonces, bueno, ¿ustedes qué harían? ¿A cuántos metros de altura ya estábamos en medio del Atlántico volando para decir se nos olvidó la comida kosher? No viene acá, fue un error de no sé quién. O sea, ya eso no va a remediar el hecho de que no había una comida kosher ahí y ya no hay nada que hacer para que la suban al avión. Entonces, a pesar de que
para nosotros es tan obvio, pero para ella fue difícil entender el por qué yo no le recibía la comida para mi hija. Porque lo único que me dijo, ay, sí, disculpen, no sé entonces qué les puedo dar, una bebida a ustedes. Y a la señora, les puedo dar un paquete, porque yo le dije que tenía problemas con el gluten. Dijo, no, no se preocupe, que snacks sí tenemos que dicen gluten free, ya les busco algo. Entonces sí, muy amable, vuelvo y repito, vino a los minuticos y me trajo unos chips, unos paquetes, que efectivamente no tenían gluten, pero no eran kosher. Entonces volvimos al mismo punto. Le dije, muchas gracias, pero yo no puedo comer esto. Pero me decía, ¿pero por qué? Si no, mira, no tienes problemas con el tema de las harinas. Yo le dije, sí, pero no son kosher. Entonces me miraba así como que ya no entendía. Y tampoco entendió nunca, por más que le explicamos por qué a la nena no le podíamos dar. O sea, vuelvo y digo, para mí es obvio, pero para ellos tal vez creen que solamente un adulto observa y que por ser niños es más like. Y pues bueno, quiero compartirles esa experiencia a ustedes porque absolutamente no. Cuando hay una familia observante, ¿cierto? Que realmente seguimos Torah y Mitzvot desde el momento de que un bebé nace, ¿cierto? Hasta que la persona entrega el alma al Creador, decidimos, ¿cierto? Llevar una vida donde aplicamos toda la Torah y las Mitzvot. Y si estamos en el tema kosher, pues no hay puntos medios. Por eso incluso en mi caso, y se lo expliqué a ella, por lo menos traté de hacerlo, es cierto que tengo una condición médica, que no puedo comer harinas, pero esto yo no lo voy a poner por encima del tema kosher. O sea, para mí lo primero es que la comida sea kosher. Si no hay forma de que esa comida kosher no tenga gluten, ok, yo reviso y de lo que haya voy a escoger lo que puedo comer. Porque también las comidas que vienen en el avión etiquetadas con la supervisión kosher, voy a pasarles acá también una imagen para que vean, viene descrito uno a uno de los ingredientes de esa comida, ¿cierto? Y ahí dice qué alérgenos hay. Entonces, por eso es que yo sabía qué podía comer y qué no, porque ahí decía muy claramente qué traía gluten y qué no lo traía. Ahí son datos interesantes que les voy compartiendo. Qué sé yo, de pronto algunos de ustedes aquí, mis queridos seguidores, también tengan esa condición que yo desarrollé y entonces se sientan identificados. Ya saben entonces a qué se pueden exponer en uno de estos viajes, sobre todo internacionales, que son de tantas horas. Y bueno, queridos amigos y seguidores, para no hacer tan largo este video, voy a poner como tema de cierre la experiencia que tuvimos también en el regreso. Les había comentado que el stop, ¿cierto?, en París, que fue esta opción en el regreso que encontramos, era demasiado largo. Entonces es gracioso porque algunos amigos nos decían, sabiendo que mi esposo es parisino, él nació allá en esta hermosa capital de Francia, nos dijeron, esa es la oportunidad perfecta que tienen, porque Rachel, mi nena de 4 años, pues nunca había ido a Francia, a París, por lo menos, a la capital. Entonces nos decían, esa es la perfecta oportunidad que tienen, que se van a quedar en el aeropuerto tantas horas, váyanse a pasear, muéstrenle algo de esa bella ciudad a la nena, para que sepa que ahí fue donde nació su papá. Pero ¿qué pasa? Sonaba como muy tentadora la idea. Pero les recuerdo que en esta época del año todavía está muy frío, especialmente el invierno en Europa o sea, no se compara para nada con el invierno acá en Israel, donde en este momento, por ejemplo, mírenme cómo estoy yo vestida, con un suéter muy liviano, estoy en casa y no tengo calefacción y me siento regia. Pero allá, a temperaturas por debajo de 0 grados, obviamente no se puede hablar del mismo tema, y más cuando se trata de salir a exteriores. Entonces sí, mi esposo hizo un par de llamadas, habló con ciertos amigos, les preguntó qué tan factible era, de pronto hacer un viajecito solo a la Torre Eiffel, y a ver qué podíamos así hacer en un tour bien cortito, porque aparte el aeropuerto es bien lejos de allá, y de aquí a que hiciéramos todo el proceso de salir, de tomar el auto hasta el sitio o destino que hubiéramos escogido para hacer el tour y todo eso, ahí se nos iban las horas del descanso y terminamos haciendo el tour en 1 hora básicamente. Entonces nos dijeron que no valía la pena. Aparte, pues no íbamos como con esa ropa de invierno, del invierno pues del que les hablé allá, de ese frío, esa ropa tan gruesa, no la manejábamos. Entonces irnos a aguantar necesidades, como se dice, sin haber como una fuerza mayor, pues no valía la pena. ¿Para qué les hago este contexto? Para decirles que tomamos una decisión excelente, que nos gustó tanto que por eso la quiero compartir. Y fue el rentar un cuarto de hotel, ahí contiguo al aeropuerto. En el mismo aeropuerto, y también tengo imágenes acá, hay un hotel, solamente que no había disponibilidad para ese día que lo necesitábamos. Pero el hotel que mi esposo encontró está literalmente al lado. Es decir, a pesar de lo gigante, no tienen idea los que no conocen qué tan gigante es el aeropuerto internacional de París.
Es una cosa que no tengo palabras para expresar, pero para ir de un terminal al otro, que son muchos terminales, ustedes tienen que tomar un tren. Entonces imagínense, o sea, hay un tren para pasar de un lado al otro, es completamente como una ciudadela, ¿ok? Entonces, oye, nos tocó caminar un montón, pasar, yo no sé cuántos elevadores, pasamos 4 o 5 elevadores, llegar al famoso tren, pasar para otro lado, yo creo que terminamos tomando como 2 trenes, bueno, en fin. Ya a la final fue caminar unos metros y estaba el hotel. Y decidimos calmadamente ir después de ya el viaje primero que habíamos hecho, el primer trayecto, que es atravesar todo ese océano Atlántico desde Panamá hasta París, pues haber pasado a la calma de estar en un cuarto de hotel. Así fueran unas horas, al final fueron nomás como 4 horas, pero no se imaginan cómo nos sirvió eso. Nos pudimos bañar, cambiar de ropa, comer una comida kosher tranquilos, así en nuestra mesita ahí, nomás los 3, poder dormir un ratito, prepararnos ya para ya embarcarnos ya para el destino final, que era aquí Tel Aviv. Fue calidad de vida y por eso de verdad que les quería compartir esto, porque es que yo sé que a veces no es económico y ustedes pueden pensar, no, pero es que todo ese dinero para invertirlo y ni siquiera se van a quedar de un día para otro, no vale la pena. Pero si uno se pone a hacer cuenta de cuánto valdría el taxi de ida, el taxi de regreso, porque pues cuando son varios no vale la pena transporte como un bus o un metro, el tiempo invertido y todo eso pues es como generar más estrés. A veces la tranquilidad, ¿cierto?, no tiene precio. Y eso era lo que yo quería compartir para cerrar este video, que en estos viajes tan largos y sobre todo que hay un tema también adicional que no les dije, pero quiero que caigan en cuenta, es el jet lag, o sea, la diferencia de horario, ¿cierto?, que hay entre los países de América y acá donde estamos en Medio Oriente o en Europa, bueno, en cualquier parte, ¿cierto? Cuando uno cambia de zona horaria, en este caso, que podemos tener una diferencia entre 7, 8 horas, eso es muy duro para el cerebro. Cuando uno ya atraviesa el océano, llega acá, el cerebro no tiene idea si es de día, si es de noche, si es por la tarde. Es una locura, o sea, uno siente el cansancio y no sé por qué, si hay alguien que tenga la razón o la explicación, más bien me gustaría que me lo dejara acá en los comentarios. No sé por qué siempre me pasa que cuando viajo de Israel a Colombia, por ejemplo, o a Estados Unidos, no me da tan duro, pero el regreso nos da horrible, o sea, se demora, según mi esposo que es fisiólogo, él dice que el cerebro necesita un día por hora de diferencia. Es decir, que si estamos a 7 horas de diferencia horaria, necesitamos básicamente una semana para podernos ajustar otra vez al horario en que realmente estamos y que ya sepamos que de noche es de noche y de día es de día y no que estemos con el horario volteado, como decimos coloquialmente hablando, que eso es lo que nos pasó en estos poquitos días que llevamos acá. No hemos dormido bien, la verdad, porque uno se despierta en medio de la madrugada, porque uno está pensando en que si es de noche al otro lado, en que si ya amaneció, en que hasta ahora yo estaría haciendo tal o cual cosa por allá, y no, parte del proceso es ayudarse uno psicológicamente a decir, me olvido en qué hora estaba allá, aquí tengo que manejar la hora local y tengo que gradualmente permitirle a mi cuerpo que se vaya adaptando otra vez. Y la clave acá, y ahí sí voy a cerrar el video, es mi consejo de oro, lo que hicimos nosotros, viajar de regreso antecitos de Shabbat. ¿Sí? Acá llegamos el jueves para poder descansar y gracias a nuestros queridos amigos, que los queremos demasiado. Saludos especiales a mi amiga de Uruguay, mi vecina que quiero tanto, que con su esposo e hijos nos acogieron en Shabbat. ¿Cierto? No tuve que llegar preocupada por hacer mercado por comidas de Shabbat, nada. Uno llega literalmente a tirar maletas y a dormir porque el cansancio es demasiado. Entonces ese es el consejo. Lleguen, ayúdense con familia si la tienen, con ayuda de amigos si lo tienen para las comidas de Shabbat. El cuerpo necesita aunque sea esos 2 o 3 días para poderse amoldar en caso de que ustedes tengan que reintegrarse a un trabajo. Yo creo que lo más duro sería que ustedes llegaran aquí, o sea, que pasaran el Shabbat allá y viajaran un domingo y ya tuvieran que ir a trabajar al otro día. No les recomiendo eso nunca, es muy duro, van a sufrir toda la semana y entonces no van a ser productivos. Ahora sí, amigos, si les gustaron todas estas anécdotas, acuérdense, como siempre les digo, y como yo estoy dando el ejemplo acá,
¿Qué están esperando para compartirlo? Por favor, no sean egoístas. Circúlenlo, circúlenlo, circúlenlo. Compartan con sus amigos. Shalom, shalom. Desde Israel. ישראל, עם אחד עם חזק נושאים עיניים לשמיים